de la hiperplasia, escuchen bien, hiperplasia, es el aumento de un órgano, pero porque aumenta en número sus células, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia de una hipertrofia, Marce? ¿Alguien sabe qué es una hipertrofia? Es cuando las células aumentan de tamaño. No la célula. Ah, bueno, sí, está bien. Cuando la célula aumenta de tamaño, pero hablamos de que como consecuencia el órgano va a aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, a ver, decíamos hiperplasia, que es el aumento de un órgano, porque aumenta el número de células, ¿sí? ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí, sí, doctora, ya comprendí. Sí. A ver, vamos a intentar hacer un dibujito. No se vayan a Sería reír de entonces mi el dibujo. aumento de tamaño de la célula, que eso lo llevaría al aumento de tamaño del órgano. Y, Perfecto, muy y bien. eso Tenemos sería la una, diferencia, ¿no, doctora? un dedito ahí. Imagínense, a ver, vamos a poner un músculo, ¿sí? Los varones por ahí que van al gym, que les gusta hacer crecer el músculo, es hipertrofiar su músculo, porque aumenta el tamaño de sus células musculares, ¿no? Pongamos, no sé, que tienen 5 células como para hacer el ejercicio. Entonces, este órgano, póngale si es un bíceps, un tríceps, lo que quiera, va a aumentar de tamaño al hacer ejercicio, al oxigenar más, al nutrirlo más, a comer proteínas y demás, porque necesitan creatinasa para el músculo. Entonces esto crece porque aumentó el tamaño de su célula, ¿sí? Antes de hacer ejercicio, pónganle que tenían las mismas células, pero estaban así, todas los fibrocitos, todos pequeñitos, ¿sí? Los mismos 5 fibrocitos, pero pequeñitos. Entonces, cuando hacen ejercicio, han alcanzado el aumento del órgano, pero porque aumentó su célula, ¿sí? Cuando hacen ejercicio, cuando se van a hipertrofiar también fisiológicamente, por ejemplo, cuando la glándula mamaria en producción, a diferencia de la atrofia cuando dejan de lactar, el útero y demás, ¿sí? El músculo, cuando lo ejercitan, como decíamos, entonces van a lograr hipertrofiar el órgano, porque aumenta el tamaño de la célula, ¿ya? ¿Está bien? Entonces esta es una hipertrofia, ¿bien? Hipertrofia. Por ahí relaciónenlo con lo que van al gym. Ahora, ¿qué es la hiperplasia? La hiperplasia es el aumento del tamaño igual de un órgano, pero es porque aumenta en número su célula. ¿Sí? Entonces tenemos este mismo órgano, pero aquí no van a crecer, no van a crecer sus células, no están en mayor tamaño, van a estar igual, lo que van a hacer es van a crecer en número. Por eso se dice que la hiperplasia es como un paso hacia las neoplasias. ¿Se acuerdan que era neoplasia? Chicos. Nuevo crecimiento, ¿no es cierto? Entonces aquí hay nuevas células, aumenta el tamaño y tienen a veces esa se llama metaplasia, como que ese paso de una hiperplasia fisiológica normal hacia una neoplasia, ¿no? Entonces, este órgano crece en la hiperplasia porque aumenta en número sus células. Fíjense, acá teníamos 5 y acá tenemos 10. Hemos alcanzado a aumentar el tamaño del órgano, pero porque aumentaron el número de sus células. Esto sería una hiperplasia.
¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Si les quedó claro eso, ya está. Termina la clase, no todavía. A ver, dejemos de compartir y vamos a ir viendo un poquito, como para reforzar simplemente la parte de estas alteraciones en el crecimiento, ¿sí? Bien. Entonces, estas alteraciones, dijimos, podemos tener cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas en tamaño, digamos, y en el número de células pueden haber menos células, más células, como en la en la hiperplasia, que hay más células, por ejemplo, en el número, aumento en el número. Y las cualitativas son simplemente una cualidad, ¿no es cierto? No es un número. La aplasia, atresia, hipoplasia, atrofia, ¿no? Y bien lo decían ustedes, la hipertrofia, por ejemplo, que pueden tener alguna etiología agente causal, que pueden ser virales, en la hipoplasia cerebelar, por ejemplo, en el felino, o por isquemia, porque se redujo el flujo sanguíneo, ¿sí? Ay, no sé, a ver, díganme, ¿se cortó el audio? No, doctora. ¿No? Limón, estamos mal, entonces su internet y usted también anda mal. Bien. Entonces van a modificar la desnutrición, igual dijimos puede causar atrofias patológicas, obviamente, porque no hay energía, no hay cómo mantener el tono muscular, el tamaño de los órganos y demás. ¿Sí? Bien. Y las cualitativas, la metaplasia, que les decía que a veces es como que un pasito más hacia las neoplasias, y las displasias, que son alteraciones ahí que no corresponden a la forma ni a la célula, ¿no? Lo mismo que la anaplasia, ya viene a ser una forma muy primitiva por ahí de las células, hablamos en las neoplasias, ¿sí? Que vienen a ser, mientras más anaplásico sea un tumor, vamos a decir que por ahí es más agresivo porque son células indiferenciales, son células más primitivas que no deberían estar todavía funcionando, ¿ya? Entonces, en esos casos va a haber un desorden del patrón de crecimiento, ¿sí? Bien. Entonces, sabemos que las células son una unidad adaptables, ¿sí? Se van adaptando incluso a poco oxígeno, a mayor altura y demás, ¿no es cierto? Que están expuestas al cambio de su entorno, ya sea fisiológico o cambios ambientales externos. Fisiológico, por ejemplo, cuando tienen que crecer ese órgano para anidar a un feto, tienen que agrandarse esas glándulas para producir leche. Entonces, todos esos cambios se van adaptando y las células va aumentando de tamaño, va produciendo más, en el caso de las glándulas, por ejemplo, la secreción de la leche y demás. Entonces, se van adaptando al proceso fisiológico y al ambiente también externo, ¿sí? Se adaptan a cambios tolerables en su entorno, modificando su metabolismo o su patrón de crecimiento, como les decía. Entonces, estas células se adaptan aumentando
de acuerdo al aumento de la actividad de la célula o la disminución o una alteración morfológica como una anaplasia, ¿sí? Si hay aumento en la actividad celular, por ahí vamos a encontrar la hipertrofia, la hiperplasia, y si hay disminución en la actividad, pues la hipoplasia, ¿no? Entonces las alteraciones en el crecimiento se basan generalmente o en el exceso del crecimiento o en la deficiencia de crecimiento, ¿sí? Entonces, podemos tener las hipoplasias de algún órgano e incluso el desarrollo incompleto de ese órgano, ¿no? Dichos trastornos entonces involucran los siguientes factores: número de células, tamaño de las células, como lo vimos, o combinación entre el número y el tamaño. Los cambios en relación van a ser nombrados, como bien lo decían su compañero, viene la griegostrofía, nutrición, y plasia, que significa formación, ¿no? Entonces, esto puede suceder en la vida embrionaria o también ya en los tejidos adultos, en lo que hablábamos la atrofia senil, ¿no es cierto? Entonces, en la vida embrionaria, como vimos en la anterior clase, habían algunas anormalidades congénitas, ¿sí? Que en cualquiera de las etapas embrionarias podía suceder, ¿ok? Entonces, las anomalías congénitas son la genesia, falta de desarrollo, ausencia, ¿no es cierto? La aplasia, la atresia y la hipoplasia, ¿sí? Esas son congénitas. En algunos casos sí puede deberse también a infecciones, radiaciones, como decíamos, la hipoplasia cerebral asociada a un proceso vírico en el felino, ¿no? A veces estas alteraciones se dan por alguna fármaco durante la gestación. Ven ustedes que es esa la causa para que no se utilicen algunos fármacos en una hembra gestante, ni antiparasitarios, ni antibióticos que tienden a ser teratogénicos, ¿no? Entonces que por ahí los cachorros podrían nacer con alguna deficiencia, alguna aplasia o una hipoplasia o incluso atresia, ¿no? Hay a veces las atresias anales en los animalitos que cuando tienen continuidad del recto, por ahí solo es la piel, se puede hacer una cirugía y el animal puede vivir, pero en otros casos, cuando parte del recto tampoco está presente, pues hay que por ahí hacer una cirugía más complicada, y se tienden a eutanasiar al paciente, ¿no? La respuesta de adaptación celular, vamos a tener la hipertrofia, la hiperplasia, se adapta al ejercicio, al mayor esfuerzo, ¿no es cierto? La atrofia, dijimos, a la disminución, se va a adaptar la célula a la disminución de nutrientes, ¿sí? A mayor catabolismo. Bien. Ok, entonces. ¿Alguna vez han visto alguna atresia en algún animalito? ¿No? A veces son comunes en estas camadas numerosas, ¿sí? Puede haber uno por ahí en la camada. ¿Me escucha todavía? Sí, doctora, se le escucha. Perfecto. Tengo miedo que no me escuchen. Bien, la genesia, ya ustedes saben, la genesia es fijo A, que es ausencia, ¿sí? Que puede ser la ausencia completa de un órgano, de un tejido, de su esposo embrionario, es decir, que apenas va a haber una pizca de el órgano como que muy rudimentario, ¿sí? No termina de completarse. Cuando se da en órganos pares, obviamente es compatible con la vida, por ejemplo, que si no tiene el desarrollo completo de un riñón, puede funcionar con el otro, no hay problema, pero obviamente sin que funcione un corazón, una vejiga, algo así, no podría existir,
no podría ser compatible con la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay órganos par, obviamente el otro va a sustituir el funcionamiento del otro órgano y puede ser. Entonces, podemos tener la agenesia del riñón, de las adrenales, ¿no? Dentadura, puede haber oligodoncia, que vendría a ser la oligodoncia. ¿Alguien me puede decir qué significa, que entienden? Creo que no me escucharon, ¿no? ¿Me podrían definir a alguien esta palabra, oligodoncia? ¿Nadie? Sebastián, Vicente, de dientes de leche. Doctora, la escucho. Oligo. Es la ausencia congénita de dientes, ¿Sería doctora? una anomalía en el desarrollo de los dientes, doctora? Sí, pero ¿han escuchado ustedes decir oliguria, poliuria, algo así? Sí, doctora. Anuria. ¿Qué entienden por, a ver, por oliguria? Mucho. Cantidad. Oliguria sería la Cantidad de disminución de la orina. producción de No, orina. poliuria es Cantidad de orina. Oliguria, disminución de la ¿Oliguria o producción de orina. poliguria, doctorita? Silva. Perfecto. No. Son en el número de los dientes. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso les decía, siempre traten de hacer la definición etimológica. Bien, la aplasia es el término que está ligado más o menos a la agenesia, ¿sí? Es la ausencia de un órgano que no se desarrolló, fracaso en el desarrollo embrionario, ¿sí? Por lo general, el órgano está representado por una estructura muy rudimentaria, como le decía, y que no es funcional, obviamente, ¿no? Puede haber ausencia de los cuernos uterinos, ausencia del riñón, una aplasia renal, aplasia unilateral del pulmón, aplasia del cuello uterino, que se puede dar en animales, ¿no es cierto? Entonces, y la atresia, como dijimos, es la falta de desarrollo de una víscera hueca, ¿sí? Puede haber atresia anal, rectal, esofágica, vaginal, todo lo que sea un órgano, una víscera hueca, ¿sí? Y la atresia aórtica, que no es compatible con la vida. La hipoplasia, disminución, es decir, un desarrollo incompleto de un órgano, se implica que está en menor número de células, ¿no? Hiperplasia era un aumento de un órgano porque aumentaba el número de sus células. La hipoplasia es todo lo contrario, la disminución del tamaño del órgano o el desarrollo incompleto porque no tiene el menor número de células, ¿sí? Entonces hay una incapacidad del órgano para alcanzar su tamaño normal. ¿Sí? En este caso hablamos de algunos procesos virales, como la panleucopenia felina, podría producir la hipoplasia en los fetos, ¿no es cierto? De acá, de estos dos, ¿cuál creen ustedes que tiene la hipoplasia? ¿Derecha e izquierda? Si quieren ponerle acá el número 1 y acá el número 2, a ver, ¿cuál creen ustedes que tiene una hipoplasia? A ver, ustedes hacen una necropsia, van a ver esto. En este caso, ¿esto es normal o hay hipoplasia? A ver. Doctora, Cuando hacen así este órgano, una necropsia, ¿qué harían ustedes? Doctora, se quedó en la diapositiva con... En la diapositiva 14, doctora, se quedó.
Me quedé en la diapositiva. ¿Cuál dicen? A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir por ahí, porque la señal está tan mala que no. Ahora pueden ver la hipoplasia. Sí, doctora, ahora sí. Perfecto, entonces, la hipoplasia, a ver, ustedes díganme, ¿cuál de estos órganos creen que tiene hipoplasia? ¿Cómo lo ven? ¿Normal o que hay hipoplasia? La derecha, doctorita, sería hipoplasia, la ¿Me pequeña. escuchan? Ay, fue Da Silva, que decía que el de la derecha tenía hipoplasia. Cuando hablamos de hipoplasia cerebelar, obviamente fíjense esta diferencia de acá, del tamaño de este órgano normal que debía haber completado. Doctora, usted siguió hablando nomás, es que para nosotros se nos cortó y se salió de la compartir pantalla. Entonces, ¿me escucha? Se escucha entrecortado, doctora. Se escucha entrecortado y dejó de compartir pantalla. Al menos para mí, sí. La doctora se volvió a salir. Hay que esperar que vuelva a ingresar. Oigan, y se le decimos que el grupo 6 compartirá, le pasará el enlace. Sí, yo pienso igual que le den compartir al grupo 6 su enlace para que no tenga problemas la doctora. A ver, me escriban al WhatsApp si les parece, por favor. Recording in progress. Recording stopped. Mil disculpas. A ver, quiero por lo menos terminar esto y ya los libero, por favor. Sí, creo que no quedó muy claro acá, ¿verdad? No, se cortó y no hablé nada. Solo les estaba preguntando
que si ustedes veían la hipoplasia, que identificaran uno de los órganos con hipoplasia. Y su compañero decía que acá la imagen 2 había hipoplasia cerebelar, cuando deberían tener esta imagen normal. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora, Ok, entonces ¿quedó claro? Si ustedes hicieran una necropsia y ven esto, el término con el que deben describir es una hipoplasia cerebelar, ¿sí? Y su diagnóstico, si es en un felino, por ejemplo, tendrían que pensar en una panleucopenia felina, hacerle por ahí un test rápido para identificar esto. Si es un bovino, pensar en diarrea viral bovina como causas de esta patología. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Ok, perfecto, entonces. Si fuera un porcino, piensen en un virus de la influenza, ¿sí? También los cuadros de isquemia, cuando hay falta de irrigación, justo en la etapa de desarrollo de ese órgano, pues van a ver también esta condición, ¿sí? O en desnutrición. ¿Bien? Bueno, la hipoplasia ya hablamos, la disminución del órgano porque disminuyen sus células, va a haber hipoplasia testicular que obviamente va a alterarse en la reproducción, el tamaño del órgano va a estar pequeño porque hay menos células, ¿sí? Ok, y después tenemos estos que son la que se adaptan, la respuesta adaptativa celular, hipertrofia. Ya lo hablamos un poquito, la hipertrofia que quiero que les quede bien claro, que es el aumento de un órgano como resultado del aumento en el tamaño de sus células. A diferencia de la hiperplasia, que hay un aumento en el órgano, pero porque aumenta el número de sus células. ¿Ok? ¿Bien? En el caso de la hipertrofia, dijimos puede ser fisiológica cuando hacen mucho ejercicio, ¿sí? Puede agrandarse incluso el miocardio, las fibras musculares cuando hacen ejercicio, corren y demás, hay actividad en los equinos que los están entrenando todo el tiempo para correr, por ejemplo, ¿sí? O puede haber también, como les decía, la musculatura del corazón también agrandarse en los atletas, ¿no? La hipertrofia cardíaca. En este caso, ¿cuál de las imágenes habrá una hipertrofia? ¿Derecha e izquierda? ¿Izquierda? La izquierda, muy bien, fíjense cómo está agrandado. Aquí tenemos el miocardio normal y acá está agrandado, casi no tiene espacio, fíjense. ¿Sí? Entonces hay una hipertrofia y aumentó el órgano porque aumentó el tamaño de sus células. ¿Bien? Así que los que hacen ejercicio pasa eso. Lo que están haciendo es agrandar estas fibras musculares para que se agrande el órgano, ¿sí? Para que se vean esos músculos ahí como picados de peto, ¿no? Así que para que no se olviden. ¿Bien? Ahí está, mire. Esto es una hipertrofia, ¿sí? Metabólicos, que es hipertrofiar, ¿no? Mayor musculatura en el caso de los animales de producción, ¿sí? Se colocan esos implantes subcutáneos, sobre todo en los bovinos, los anabólicos, igual los atletas por ahí lo usan, ¿sí?
Y ojo, acá está la diferencia con la hiperplasia. La hiperplasia aumenta el tamaño de un órgano porque aumenta el número de sus células. ¿Sí? Entonces, puede haber una hiperplasia hormonal, dijimos, cuando la glándula mamaria tiene que prepararse para la lactancia, el útero y demás, ¿no es cierto? Pueden haber hiperplasia de otros órganos también. Por ejemplo, el hígado cuando se extirpa una parte o el riñón que está dañado, por ejemplo, tenemos una insuficiencia de un riñón y el otro se tiene que tiene que haber una hiperplasia o hipertrofiar para que ese órgano supla al otro, hace el doble desarrollo y entonces tiende a hipertrofiarse, ¿sí? Y la atrofia, ya lo dijimos, también la disminución en el tamaño de las células, por lo tanto, disminuye el tamaño del órgano. Pueden haber fisiológicas, senil, dijimos, menor estimulación hormonal, reducción al metabolismo, menos irrigación sanguínea. Por eso vemos que los animales más viejitos ya empiezan a perder la musculatura, que eso es normal. O sea, siguen comiendo lo mismo, pero ya no van a tener la misma musculatura, ¿sí? Y algunos órganos que sí se van a ir involucionando también en las primeras etapas de vida, como el timo, otros como el útero, después del parto, después de la lactancia, que involuciona todo, ¿no es cierto? Y las patológicas, las atrofias patológicas por compresión, por inanición, por desuso, no sé si alguien por ahí se ha fracturado alguna pierna, brazo, lo que sea, pero que cuando no lo usan, ¿sí? Fíjense que hay una atrofia del músculo y después incluso cuando ya sacan el yeso, ahí la consolidación del hueso, tienen que hacer ese ejercicio como para oxigenar, como para que otra vez hipertrofiar el órgano, ¿sí? Porque se atrofia, ¿no es cierto? Por desuso. Por isquemia también, por procesos endocrinos, y puede haber una atrofia por inflamación también, ¿sí? Aquí en todo caso, fíjense, este sería una atrofia, va disminuyendo el tamaño, y este sería un normal, ¿sí? Lo mismo acá. Y la metaplasia, como dijimos, es un aumento de las células, ¿sí? Que a veces es como que un pasito hacia una neoplasia, ¿sí? Una sustitución de una célula adulta por otra, completamente diferente, ¿sí? Bien, acá por ahí hay una imagen un poquito más representativa, ¿sí? Una metaplasia epitelial, cuando debieran ser por ahí estas células crecer en esta forma, desde la forma más basal hasta la forma escamosa, ¿sí? Que vienen a ser las escamas de la piel, los queratinocitos, y empiezan a aparecer estas que son anormales, ¿no? La metaplasia, cambio de un epitelio columnar cúbico a un epitelio, ¿sí? Bien, vamos a quedar entonces acá. Vamos a, hasta aquí vamos a dar la evaluación, por favor, el día lunes. Y el día jueves se expone el siguiente grupo, por favor. Ya, lo siento, los voy a seguir haciendo esperar. ¿Ok? Ya, doctora, nos avisa si quiere para compartir el enlace. Ya. Entonces, bien, jóvenes, lean mucho, por favor, estos temas cortitos. Son 3